Bueno, respecto a ingeniería, compañeros, en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablarles acerca de las fuerzas hidrostáticas y el centro de presión. En esta posición vamos a presentar la resolución del problema de fuerzas hidrostáticas y centro de presión aplicado a una puerta rectangular sumergida en diferentes fluidos. El objetivo es determinar la fuerza hidrostática que actúa sobre la puerta y localizar el centro de presión en cuatro casos distintos, considerando cambios en el tipo de fluido, la profundidad y la orientación de la puerta. Este tema va a ser importante en este curso de mecánica de fluidos porque nos va a permitir diseñar de manera segura y eficiente las estructuras como las compuertas, las prensas, tanques y sistemas hidráulicos, asegurándonos que soporten correctamente las fuerzas ejercidas por el líquido. A continuación se van a presentar los datos del problema, el desarrollo de cada uno de los casos y el análisis de los resultados que vayamos obteniendo. Bien, voy a explicar el ejercicio que se va a desarrollar, ¿no? Como primer punto nos dice determine la fuerza hidrostática sobre la puerta del vehículo sumergido y la ubicación del centro de presión para los cuatro casos, ¿no? Y como otro punto nos dice analice los casos y muestre las conclusiones. Bien, acá bueno, en la figura podemos observar que nos dan tres tipos de fluidos, ¿no? El fluido uno va a ser lo que es gasolina, el 2 el aceite y el 3 va a ser el agua. También nos dan las dimensiones de la puerta, el peso, la densidad de cada fluido para poder desarrollarlo, ¿no? Bien, ahora voy a explicar sobre la solución para la puerta uno, ¿no? Como ya habíamos visto en el PPT anterior, nos dice que la distancia del A va a ser 2 metros y la distancia del punto B va a ser 1 metro. Bien, y para obtener lo que son el peso específico de cada fluido, solamente tenemos que reemplazar valores, ¿no? Como nos da en el cuadro que para el peso específico de la gasolina va a ser 0,68, se lo va a multiplicar por la densidad del agua y vamos a tener lo que es 6670.8 newtons sobre metros cúbicos, ¿no? Que va a estar que eso va a ser el peso específico de la gasolina. De igual manera vamos a hacer para el peso específico del aceite, solamente reemplazar datos y nos va a dar el peso específico 9025.2 newtons sobre metros cúbicos. De igual manera para el agua, reemplazamos nada más. Ahora, para lo que es la presión en el borde superior, nos da como fórmula el- la presión superior va a ser igual a la densidad al peso específico de la gasolina por la altura uno más el peso específico del aceite por la altura 2 más el peso específico del agua por la altura 3. Solamente es acá reemplazar datos nada más para poder obtener lo que es la presión en el borde superior. Bueno, reemplazando y resolviendo acá los datos, nos va a dar que la presión superior va a ser de 23.2692.2 pascales. Bueno, continuando, vamos a hallar el centroide que va a ser y sub c igual a dividido entre 2. Como sabemos, el valor de a es 2 metros, por lo cual simplemente vamos a reemplazar una ecuación y nos va a dar un valor de 1 metro. La presión en el centroide. La presión en el centroide va a ser igual a la presión que se ejerce en la parte superior más el peso específico del agua por el centroide. Reemplazamos el valor de la presión en la parte superior más el peso específico del agua, en este caso 9810 su valor, y el centroide. Aquí hemos omitido el centroide porque su valor es 1, y como su valor es 1 no afecta mucho a esto, o no lo afecta directamente. Lo cual tenemos un resultado que es de 242.503.2 pascales, o de 242.5 kilopascales. Para hallar el área vamos a usar lo siguiente, que el área va a ser igual a A por B. El valor de A y B ya lo sabemos, simplemente reemplazamos y nos da un valor de 2 metros al cuadrado.
Para la fuerza hidrostática vamos a hacer lo siguiente. La fuerza hidrostática va a ser igual a la presión que se ejerce en el centroide, o sea, esta presión multiplicada por esta área. Reemplazamos los valores en la fórmula de acá y nos da el valor de 485.006.4 newtons, un equivalente a unos 485.01 kilonewtons. Para hallar el momento de inercia. Para hallar el momento de inercia vamos a hacer que este sea igual a b por a elevado al cubo, todo esto dividido entre 12. El valor de b ya son conocidos. Simplemente sustituimos estos valores en la ecuación, hacemos las operaciones y tenemos que el momento de inercia va a ser igual a 0.667 metros elevado a la 4. Seguido vamos a hallar el centro de presión, que en este caso tenemos que el centro de presión va a ser igual a la presión que se ejerce en la parte superior por el área por el centroide, todo esto sumado a el peso específico del agua multiplicado por el momento de inercia más el centro de presión al cuadrado por el área. Dividir todo esto entre la presión en la parte superior por el área más el peso específico del agua por el área y por el centroide. Como ya tenemos los valores tanto de la presión en la parte superior, el área, el centroide, simplemente sería cuestión de reemplazar. Aquí tenemos la presión en la parte superior, el área y el centroide, y así sucesivamente. Haciendo las operaciones tenemos que el centro de presión es de 1.013 metros. Este centro de presión va simplemente desde la parte desde donde comienza la puerta hasta donde actúa la fuerza, que en este caso sería de 1.013 metros. En esta parte tenemos un resumen o una tabla donde hemos resumido todo lo que hemos hecho en este caso 1. En el caso 1 tenemos que la presión en la parte superior es de 232.69 kilopascales. En la presión en el centroide de 242.50, un área de 2 metros y una fuerza hidrostática de 485.01 kilonewtons. Y el centro de presión. En este caso, el centro de presión lo hemos tomado de la parte donde inicia los fluidos o el fluido de la gasolina hasta el centro donde actúa la fuerza hidrostática. En este caso tenemos un valor de 26.01 metros. Como dije, está por debajo del borde superior o de la parte superior de comienzan los fluidos. Seguido vamos a explicar el caso 2. En el caso 2, tanto la altura 1, la altura 2 y la altura 3 se van a mantener, pero va a haber una variación en la puerta, que las medidas van a cambiar. En este caso el valor de A va a ser de 1 metro y ya no de 2. El valor de B va a ser de 2 metros y ya no de 1. O sea, es como que se han invertido. En los pesos específicos no va a haber variación, ya que el- para el fluido 1 sigue siendo de 0.68, para el fluido 2 sigue siendo de 0.92 y para el fluido 3 de 1. Y simplemente se van a mantener los pesos específicos. Igual lo mismo va a suceder para la presión en el borde superior, como el peso específico de la gasolina es igual al anterior, la altura sigue siendo igual. Literalmente no ha variado ni el peso específico ni la altura. Por ende, la presión en el borde superior va a ser de 232.7 kilopascales o de 232.693.2 pascales. Y eso sería todo por mi parte. Mi compañero va a pasar a explicarlo. Bien, continuaré con la explicación del caso número 2. Sí, aquí en el caso número 2 entonces ya se ha calculado la presión en el borde superior, que es de 232.693.2 pascales. Ahora lo que vamos a calcular es Y sub C y finalmente Y sub P. Para esto debemos seguir en orden. Primero el centroide, ya que la altura aquí en este caso de la puerta es 1 metro. El centroide para una figura rectangular simplemente sería dividir su altura entre 2. Entonces el Y sub C en este caso sería 0.5 metros. Entonces en ese centroide ahora calculamos la presión. La presión aquí va a ser
la presión en el borde superior, que se ha calculado anteriormente aquí, esa presión sumando la presión que ejerce el agua en el centroide. Entonces, por eso aquí la presión en el centroide se está diciendo que será la presión en la parte superior, borde superior, más la presión que ejerce el agua, peso específico del agua, por el Y sub C, el centroide de, de la puerta. Reemplazando sus datos, la presión en la superficie, peso específico del agua 9.810 y el Y sub C que calculamos 0.5, podemos tener que la presión en el centroide es 237.598.2 pascales. Luego queremos calcular la fuerza hidrostática. Para esto primero debemos saber el área. El área en este caso es sencillo. Base por altura, para un rectángulo sería 2 metros al cuadrado. La fuerza hidrostática sería la presión por el área. Entonces la presión del centroide, reemplazamos el dato que hemos calculado, 237.598.2 pascales por 2, que es el área. Y tenemos aquí que la fuerza sería aproximadamente 475.2 kilonewtons. Por último, queremos calcular Y sub P para este caso, es decir, el centro de presiones. Para poder tener primero el Y sub P, debemos saber el momento de inercia. Para el caso de rectángulos, la fórmula del momento de inercia es así: base por altura al cubo entre 2. Reemplazando 2, la base por altura 1 elevado al cubo entre 12, tenemos que el momento de inercia para este rectángulo, esta puerta rectangular, es 0.167 metros a la cuarta. Entonces, por último, usamos la fórmula que ya conocemos desde antes para calcular Y sub P. Reemplazamos cada uno de los valores, presión en la superficie por el área por el Y sub P, sumando el peso específico en el centroide más el momento de inercia, perdón, multiplicando por el momento de inercia, que está sumando al Y sub C elevado al cuadrado por el área. Y tenemos aquí que sería el área 2 por 0.5 Y sub C elevado al cuadrado. Y también en la parte de abajo, la presión en la parte superior por el área, más el peso específico del agua por el área por Y sub C 0.5. Entonces ya acá tenemos el momento de inercia, que es lo que se añadió a esta ecuación, se reemplazan todos los datos y tenemos que Y sub P, es decir, el centro de presiones para este caso, es 0.503 metros. Así, aquí los resultados podemos resumirlos como en esta tabla. Presión en la parte superior, 232.69 kilopascales. Presión en el centroide, 237.6 kilopascales. El área es de 2 metros al cuadrado. La fuerza hidrostática, 475.2 kilonewtons. Y el centro de presiones se encontraría a 25.5 metros debajo del borde superior. Bien, esto es el caso número 2. Ahora, para el caso número 3, vamos a usar los tres líquidos, solamente varía los diámetros de la puerta. Aquí la altura va a considerarse 2 metros. Los pesos específicos son similares al caso anterior. Para la gasolina, para el aceite y para el agua, respectivamente, 6.670.8 newtons sobre metros al cubo. Y aquí 9.025.2 newtons por metros al cubo. Y del agua, 9.810 newtons sobre metros al cubo. Entonces, para nuestro caso, la presión en el borde superior, podemos calcular que van a ser de el peso específico de la gasolina por la altura 1, más el peso específico del aceite por la altura 2, más el peso específico del agua por la altura 3. Aquí también, reemplazando los datos de cada uno de ellos, tendremos que 6.670.8 por 10, que es la altura 1, y que es el peso específico de la gasolina. Y aquí del aceite, 9.025.2 por 3, y sumado con el 9.810.2, que es del agua. Así tenemos la presión en ese caso 3
En el borde superior, que es de 113.403.6 pascales. Ya, ok. Continuando, ya en el caso 3, continuando, ya una vez obtenido los pesos específicos, ya con las condiciones que nos han dado en la tabla, ya tenemos los pesos específicos de cada uno, de cada fluido, y también la presión en el borde superior, ¿no? De cada uno de ellos. Vamos a seguir en lo que es el cálculo de centroide. Nuestro YC va a ser A entre 2, que A ya lo tenemos, el valor que es de 2 metros. Reemplazamos ahí, nuestro YC nos va a salir un valor de 1 metro. Y continuamos con lo que es la presión en el centroide. Bueno, la presión en el centroide va a ser pues la presión en el borde superior por el peso específico por el centroide. Ya reemplazamos los valores y calculamos, ¿no? Y nos va a salir que es de 123.213.6 pascales. Nuestro área va a ser A por B, que lo tenemos por dato, va a ser 1 por 2, ¿no? Y nuestro área va a ser que es de 2 metros cuadrados. Y una vez que tenemos lo que es la presión del centroide y el área, vamos a poder hallar lo que es la fuerza hidrostática, que va a ser pues la presión del centroide por el área, ¿no? Reemplazamos los datos y vamos a multiplicar y vamos a obtener que nuestra fuerza hidrostática va a ser de 246.43 kilonewtons. El momento de inercia va a ser B por A al cubo entre 12, ¿no? Pues como tenemos los valores de A y B, vamos a reemplazarlo también y pues vamos a llegar que el momento de inercia va a ser de 0.667 metros a la cuarta. En este caso, ya, ahora vamos allá a lo que es el centro de presión, que es el YP, ¿no? Pues va a ser en la presión al borde superior por el área, la presión en el centroide, más el peso específico por la suma del momento de inercia más la presión al centroide cuadrado por el área. Reemplazamos los valores y realizando los cálculos vamos a llegar que nuestro YP va a ser de 1.03 metros. Una vez tenemos un cuadro de resumen de los resultados que pudimos hallar, ¿no? Ya de presión de la parte superior y todo ello, ¿no? En el cuadro de acá. Bueno, continuamos con el caso 4. En el caso 4 también en este caso nos dan otras condiciones, ¿no? Que en la puerta P2 el valor de A va a ser 1 metro, el valor de B va a ser 2 metros, ¿no? Bueno, ya los pesos específicos va a ser en este caso, de cada fluido, ¿no? Que va a ser la multiplicación por ejemplo, para el fluido 1 va a ser de 0.68 por 9.810, que vamos a obtener un valor de 6.670.8 newtons entre metro cúbico, igual para el fluido 2 va a ser de 0.92 por 9.810, ¿no? Igual a 9.025.2 newtons entre metro cúbico. Para el fluido 3 va a ser de 9.810 newtons entre metros cúbicos, ¿no? O sobre metros cúbicos. Vamos allá a lo que es la presión en la parte superior. Para eso vamos a necesitar lo que es los pesos específicos por la altura de cada fluido, ¿no? Bueno, para el fluido número 1, nuestra altura va a ser de 10 metros. Nuestro peso específico ya lo hemos hallado, ¿no? Reemplazamos los valores y vamos a ver que es de 6.670.8 newtons entre metro cúbico por la altura de 10 metros. Para el fluido 2, nuestra altura va a ser de 3 metros y pues lo vamos a reemplazar igual, ¿no? En este caso. Y ya igual va a ser para el fluido 3, nuestra altura es de 2 metros, ya tenemos nuestro peso específico, lo reemplazamos y pues vamos a realizar la sumatoria de todas las multiplicaciones y vamos a llegar a un valor de la presión en el borde superior que va a ser de 113.403.6 pascales. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a calcular el centroide. En la parte fijada del cuerpo, en el punto, calculamos como A sobre 2. Reemplazamos el A que tenemos de dato, 1 metro sobre 2 sería 0,5 metros. Bueno, ahora podemos calcular la presión en el centroide, en la cual es la presión en el borde superior más el peso específico del agua multiplicado por el centroide. Reemplazamos los datos y nos da en este caso 118.308,6 pascales. ¿Ok? En kilopascales sería 113,40. ¿Ok? Ya redondeando. El área podemos multiplicarlo como 1 por 2, A por B, 2 metros cuadrados. Fuerza hidrostática, en la cual sería fuerza sobre área, ahora pasamos a multiplicar. Reemplazando los valores, aproximadamente nos da 236.617,2 newton, que en kilonewton sería 236,62. Ahora, vamos a hallar el momento de inercia, en la cual como formulita es B por A cubo sobre 12. También reemplazamos los datos de A y B
y nos da 0,167 metros a la cuarta. Bueno, ahora con todos los datos que tenemos, podemos calcular ahora sí el centro de presión con la formulita que ya demostramos en clase. Simplemente reemplazamos los datos y nos da 0,58 metros. Ahora sí, los parámetros que tenemos, pues la presión en la parte superior que calculamos sería de 113,40 kilopascales, presión en el centroide sería de 118,31 kilopascales, el área sería de 2 metros cuadrados, fuerza hidrostática sería de 236,62 kilonewton y el centro de presión sería 0,58 metros por debajo del borde superior, que justamente que es lo que nos pedía. Bueno, eso sería todo, pues, sobre lo que es el vehículo, diferentes flujos que están por encima y el cuerpo que está por debajo de diferentes fluidos, como el agua, el aceite y la gasolina. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Conclusiones. 1. La fuerza hidrostática va a depender principalmente del peso específico del fluido, del área de la superficie y de la profundidad del centroide. Que a mayor profundidad o mayor densidad de fluido, mayor va a ser la fuerza ejercida sobre la puerta. La segunda conclusión a la que hemos llegado es que el centro de presión siempre se ubica debajo del centroide, debido a que la presión va a aumentar con la profundidad, por lo que la distribución de presiones no va a ser uniforme. La tercera es que al comparar estos 4 casos, observamos que la orientación de la puerta modifica la posición del centroide y el centro de presión, generando así alguna diferencia en la fuerza hidrostática que se va a obtener. Muchas gracias.